Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos en el área de álgebra y nuestro propósito del día es aplicar los principales productos notables en ejercicios y problemas. Productos notables son multiplicaciones de polinomios que por su forma particular se pueden calcular sin necesidad de efectuar la operación, es decir, se pueden conocer sus resultados directamente. Principales productos notables tenemos el cuadrado de la suma de dos cantidades. El resultado de elevar al cuadrado la suma de dos cantidades es el cuadrado del primer término más el doble del producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Analizamos los siguientes ejemplos. Tenemos b más 8 al cuadrado, aplicando el producto notable, tendríamos el primer término, que es b al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más 2 por b por 8, más el segundo término al cuadrado, más 8 al cuadrado, va a ser igual a b al cuadrado, más 2 por 8, 16, y 16 por b, 16b, más 8 al cuadrado, 64. Fíjate que en el resultado hay tres términos y tenemos una suma de estos tres términos, donde el primer término es el cuadrado de b, que es b al cuadrado. El segundo término es el doble de multiplicar b y 8, y es 16b. Y el tercer término es el cuadrado de 8, que es 64. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. 3n más 7 elevado al cuadrado. Aplicando este producto notable del cuadrado de la suma de dos cantidades, tenemos el primero al cuadrado, que es 3n al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, más 2 por 3n por 7, más el segundo término al cuadrado, más 7 al cuadrado. Eso va a ser igual a 3 al cuadrado por n al cuadrado, más 2 por 3, 6. 6n por 7, más 7 al cuadrado, que es 49. Eso es igual, 3 al cuadrado, 9, 9n al cuadrado, más 6n por 7, 42n, más 49. El segundo producto notable es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Al elevar el cuadrado de la diferencia de dos cantidades, resulta el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Analizamos los siguientes ejemplos. Tenemos a menos 9 elevado al cuadrado. Es igual al primer término, que es a al cuadrado, menos el doble del primer término por el segundo, menos 2 por a por 9, más el segundo término elevado al cuadrado, que es 9 al cuadrado. Eso va a ser igual a elevado al cuadrado, menos 2 por 9, 18, 18 por a, 18a, más 9 al cuadrado, 81. El siguiente ejemplo, 4n menos 9 elevado al cuadrado. Va a ser igual a el primer término al cuadrado, que es 4n elevado al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo término, sería menos 2 por 4n por 9, más el segundo término al cuadrado, más 9 al cuadrado. Resolvemos 4 al cuadrado por n al cuadrado, menos 2 por 4n, 8n, por 9, más 9 al cuadrado es 81. Seguimos resolviendo. 4 al cuadrado, 16n cuadrado, menos 8n por 9 es 72n, más 81. El siguiente producto notable es la suma por diferencia de dos cantidades. El resultado de multiplicar la suma por la diferencia de dos cantidades
es el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Vemos los siguientes ejemplos. Tenemos x más 9 por x menos 9. Aplicando el producto notable, tenemos al primer término, que es x, elevado al cuadrado, menos el segundo término, que es 9, elevado al cuadrado. Va a ser igual a x al cuadrado menos 81. Fíjate que el resultado es la resta de estos dos términos. El primer término es el cuadrado de x, que es x al cuadrado, y el segundo término es el cuadrado de 9, que es 81. Tenemos el siguiente ejemplo. 5 más b por 5 menos b. Aplicando el producto notable de suma por diferencia, colocamos el primer término elevado al cuadrado, que es 5 al cuadrado, menos el segundo término, que es b, y lo elevamos al cuadrado, menos b al cuadrado. Va a ser igual, 5 al cuadrado, 25, menos b cuadrado. El siguiente producto notable es la multiplicación de binomios con un término común. Es el resultado de multiplicar dos binomios con un término común y es el cuadrado del término común más el producto de la suma de los términos no comunes con el término común más el producto de los términos no comunes. Analizamos los siguientes ejemplos. Tenemos x más 5 por x más 7. Vemos que hay un término común en estas dos expresiones. Entonces vamos a colocar el término común elevado al cuadrado más la suma de los términos no comunes, en este caso 5 más 7, por el término común que es x, más el producto de los términos no comunes, más 5 por 7. Procedemos a resolver x al cuadrado más 5 más 7, 12, 12 por x, 12x, más 5 por 7, 35. Vemos el siguiente ejemplo, tenemos n más 4 por n más 11. Aplicamos el producto notable, colocamos el término común, que es n elevado al cuadrado, más la suma de los términos no comunes, que son 4 y 11, más 4 más 11, por el término común, que es n, más la multiplicación de los términos no comunes, que es 4 por 11. Procedemos a resolver n al cuadrado más 4 más 11, 15, y 15 por n, 15n, más 4 por 11, 44. Ahora vamos a practicar. Desarrollemos los siguientes productos notables. Tenemos a más 5. Vamos a aplicar el producto notable del cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces colocamos el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más 2 por a por 5, más el segundo término al cuadrado. 5 al cuadrado. Resolvemos. Entonces tenemos a al cuadrado más 2 por 5, 10, 10 por a, 10a, más 5 al cuadrado, 25. Tenemos ahora 3m menos 2n, todo ello elevado al cuadrado. Vamos a aplicar producto notable del cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Entonces decimos que es igual al primer término, que es 3m elevado al cuadrado, menos el doble del primer término por el segundo, más el segundo al cuadrado. Procedemos a resolver. 3m al cuadrado es igual a 9m al cuadrado. Menos 2 por 3, 6, 6 por 2, 12. Multiplicamos variables, m por n, mn. Más 2n al cuadrado es igual a 4n al cuadrado. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos x más a elevado al cuadrado más x menos 2a elevado al cuadrado. Aquí en este ejercicio vamos a aplicar dos productos notables, el cuadrado de la suma de dos cantidades y
el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Empezamos con el primero al cuadrado, que es x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más 2 por x por a, más el segundo término elevado al cuadrado, más a al cuadrado, más, ahora vamos con el segundo producto que vamos a aplicar, es x al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, menos 2 por x por 2a, más el segundo término elevado al cuadrado, más 2a al cuadrado. Procedemos a resolver. Tenemos x al cuadrado más 2 por x por a, 2xa, más a al cuadrado más x al cuadrado menos, ahora multiplicamos, 2 por x por 2a es igual a 4xa, más 2a elevado al cuadrado es 4a al cuadrado. Vamos a reconocer términos semejantes para poder reducir nuestra expresión y tenemos x al cuadrado más x al cuadrado es igual a 2x al cuadrado, más 2xa menos 4xa es igual a menos 2xa y más a elevado al cuadrado más 4a elevado al cuadrado es igual a más 5a al cuadrado. Ahora continuamos desarrollando y tenemos 4x al cubo y más 3xy al cuadrado por 4x al cubo y menos 3xy al cuadrado. Aquí en este caso vamos a aplicar el producto notable y de suma por diferencia. Entonces recuerda que colocamos el primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. El primer término, 4x al cubo y, todo ello elevado al cuadrado, menos 3xy al cuadrado, todo ello elevado al cuadrado. Procedemos a resolver y digo que 4 al cuadrado es 16. X cubo al cuadrado es x a la sexta. Recuerda que los exponentes se multiplican. Y y al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado y al cuadrado elevado al cuadrado sería y a la cuarta. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a seguir resolviendo nuestras actividades de nuestro libro y nos vemos en la videoconferencia. Cuídense mucho.